Hola, buen día. En el día de hoy vamos a seguir con la serie de videos tutoriales con lo que es las expresiones con radicales. Vamos a trabajar un poquito más con algunas propiedades de los radicales y vamos a operar y vamos a hacer un ejercicio de simplificación. Vamos a hacer el ejercicio número 4. ¿Ok? Entonces tenemos la siguiente expresión. En el ejemplo número 4 tenemos entre paréntesis x a la 6 y a la 3 y todo eso elevado a la negativo un tercio. Y como denominador, recordemos que aquí tenemos el numerador y aquí tenemos el denominador. ¿Ok? Entonces, como denominador tenemos entre paréntesis x a la 4 por y a la 2 y todo eso elevado a la negativo un medio. ¿Ok? Entonces, el objetivo es, utilizando propiedades de los radicales, simplificar esta expresión a que se vea un poquito más pequeño. ¿Ok? Y uno de los siguientes pasos y una de las siguientes propiedades que vamos a utilizar va a ser la propiedad de que cuando yo tengo un exponente que está negativo, yo puedo escribir esto como el recíproco, o sea, 1 sobre el mismo valor, solo que ya con exponente positivo. En este caso, yo ya voy a poder escribir esto como 1 sobre x a la 6, y a la 3 y todo esto elevado a positivo un tercio. Trazo la línea de la fracción y ahora hacemos nuevamente lo mismo con el denominador. Colocamos 1 sobre x a la 4, y a la 2 y todo esto elevado a la positivo un medio. Entonces ya hemos logrado uno de nuestros primeros objetivos, que los exponentes sean positivos. En este caso nosotros ya podemos operar y hacer que todo este elemento, pues, pasarlo ya con los radicales, porque recordemos también que tenemos una fórmula para poder convertir estos radicales, estos exponentes fraccionarios a radicales. Recordemos que si nosotros tenemos una operación así, x a la n sobre m, yo puedo pasar este elemento como exponente fraccionario como, una, como un radical. El elemento que nosotros tenemos como denominador en este exponente queda por fuera del radical, o sea, queda como el exponente del radical, y el término que está como numerador va a ser el exponente del elemento que va a quedar por dentro del radical. Entonces, nosotros podemos convertir elementos que tienen exponente fraccionario a términos que tengan radicales. En este caso, yo puedo convertir estos dos denominadores en elementos que tengan radicales. Entonces, yo voy a hacer 1 sobre, y este elemento vamos a convertirlo en radical. Observamos que, vamos a agrandar un poquito acá, y observamos que nuestro denominador es 3. Significa que al momento de que nosotros hagamos el radical, este elemento 3 va a quedar aquí por fuera. ¿Ok? Este elemento del radical va a quedar aquí por fuera. Entonces vamos a colocar aquí un 3. Y nos fijamos entonces, ahora vuelvo a copiar todo lo que está dentro del paréntesis, x a la 6, y a la 3, y todo esto va a estar elevado a la 1. ¿Por qué? Porque nuestro elemento como numerador es 1. Entonces, este elemento como numerador, como lo podemos observar aquí, queda como exponente del término que queda dentro del radical. Como en este caso es 1, yo ya se sobreentiende que es un 1, entonces no es necesario escribirlo, lo podemos dejar así, de esa manera. ¿Ok? Vamos a trazar la línea de la fracción y hacemos el mismo procedimiento, solo que ahora con el denominador. O sea que me queda 1 sobre
raíz cuadrada, porque mi denominador del exponente es 2. Entonces aquí va a ir un 2. E internamente va a ir x a la 4, y a la 2. Nuevamente tenemos como un exponente 1. No, se sobreentiende que ya todos estos elementos están elevados a la 1. ¿Ok? Entonces ya aquí hemos aplicado propiedades de los radicales, también propiedades de los exponentes. En este caso nos queda un coeficiente mixto, una expresión fraccionaria o una fracción compleja, como quieran llamarlo. Así que ahora lo que nos toca es operar la fracción compleja. Vamos a multiplicar los extremos y los medios de esta manera. Y lo vamos a hacer como una multiplicación. Entonces aquí en la parte de abajo vamos a seguir con el ejercicio y nos va a quedar. Este 1 va a estar multiplicado con el otro extremo, que sería raíz cuadrada de 4x, de x a la 4, y a la 2. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Raíz cuadrada de x a la 4, y a la 2. Ya se sobreentiende que aquí tenemos un 1, el 1 que multiplicamos, pero no lo escribimos, porque sobreentendemos que ya está ahí. Ahora multiplicamos los términos que están en medio. Raíz cúbica de x a la 6, y a la 3. De esa manera. Y ahora nos fijamos de que de tener una fracción con 4 elementos, ahora solo nos queda una fracción normal, con un numerador y un denominador. O sea, ya no es una fracción compleja, no es un coeficiente mixto, sino que ya ahora es un racional normal. Aplicamos las propiedades de los radicales. Recordemos las propiedades de los radicales para aplicarlos acá. Si nosotros tenemos raíz de n de x por y, recordemos que yo puedo darle a cada uno de los elementos que están dentro del radical su propio radical. Entonces yo puedo darle a la x su propio radical y a la y su propio radical. De esa manera. Esa es una de las propiedades que yo voy a utilizar en este momento. ¿Ok? Entonces, cuando yo ya sé qué propiedad voy a utilizar, vamos a escribir. Y lo vamos a aplicar en ambos lados de la fracción. Entonces, en el numerador le vamos a dar radical a x a la 4 y vamos a darle su radical a y al cuadrado. Y si repetimos el mismo procedimiento con el denominador, sería prácticamente lo mismo. Darle un radical cúbico a x a la 6 y darle un radical cúbico a y a la 3. De esa manera. Y ya nosotros podemos operar nuestros elementos. Podemos ya operarlos. Y podemos hacer nuevamente el mismo paso que tenemos acá. Volver a tener un radical, pasarlo a un exponente fraccionario. Y eso nos facilita porque lo podemos operar nuevamente. Así que yo puedo colocarlo de esta manera. Yo ya sé que el término que tiene, el exponente que tiene el término interno queda como numerador y el exponente del radical queda como denominador. Así. Vamos a hacerlo nuevamente, pero ahora con la variable y. Tenemos que el exponente del elemento que está dentro del radical es 2. Y por fuera del radical, recordemos que si no hay nada, ya se sobreentiende que es un 2. Así. Sobre. Y vamos a realizar lo mismo con los elementos que están en el denominador. Tenemos el x a la 6 como exponente que está dentro del radical y por fuera tenemos un 3, entonces va a ser 6 sobre 3 multiplicado por y a la 3 y el exponente que está en el radical es 3. Y lo único que nos queda es operar todos los exponentes, todos, que nos va a quedar de la siguiente manera. X 4 sobre 2 nos va a quedar 2 por y 2 sobre 2 es 1. Entonces ya colocamos un 1 ahí. Sobre x
sobre 6 a la 3 es 2, multiplicado por y de 3 a la 3, y 3 a la 3 es 1. Y podemos observar que aquí nosotros podemos aplicar una de las propiedades de la cancelación. ¿Por qué? Porque en el numerador y en el denominador tenemos los mismos elementos. Entonces, la respuesta de todo este ejercicio es 1. Y así hemos finalizado con este ejercicio de simplificación de radicales. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, pues me lo hacen saber en mi canal de YouTube, en los comentarios, o pueden escribirme en las redes sociales que están en el canal. Eso sería todo por este ejercicio. Vamos a estar haciendo más ejercicios sobre este tema, ya que sí me lo han solicitado muchísimo. Eso sería todo. Muchísimas gracias.